¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora y el día en el que nos estén viendo. Hoy tengo el lujo de presentar a una invitada que está haciendo furor y tendencia en redes y en medios en estos últimos días, semanas. Tengo a Diana Mondino con nosotros. Bueno, gracias por, primero que nada, Nobleza obliga a decir que teníamos pautada la entrevista para otro día, tuvo unas complicaciones y ella aceptó reagendar de muy buena gana. Eso no lo hacen todos los invitados y tampoco pautamos preguntas previas, así que lo que fluya. Lo que haya. Lo que, lo que haya. Sí. Empiezo por la primera entonces. Te hiciste muy conocida este año, tal vez por tus... O sea, ya si bien en un mundo académico es cierto que eras bastante conocida, en el mundo empresarial tal vez, pero explotaste con algo que te caracterizó muy bien, que fueron los memes. Sí. Los memes y después apariciones con frases contundentes en la televisión, en la radio, hablando un poco de la situación del país, tal vez tratando de dar una vuelta para que la gente lo encuentre de la manera más lúdica y no tan bajón posible como para que la procese. ¿Cómo nace todo esto de...? A ver, la economía argentina o te la tomás con humor o realmente uno se deprime bastante por la situación es bien complicada. Y los de los memes en realidad es algo de extremadamente eficiente, es algo ideal para economistas que buscamos la eficiencia. A ver, tenés plantillas, tenés 2 o 3 sitios de internet en donde tenés cualquier cantidad, la cuestión es de los miles que hay, cuál es el que es apropiado para la circunstancia y expresar el momento. Y la verdad que en Argentina, sobre todo en los últimos mes y medio, la cantidad de situaciones bizarras que hemos estado viviendo es sorprendente. O sea, lo difícil, lo verdaderamente chistoso sería poner la noticia del diario. Convertirla en meme en realidad le está quitando la ferocidad del argumento que se acaba de utilizar, ya sea por el gobierno, por la oposición, por la situación, por lo que sea. Así que, bueno, resultó simpático. Y yo soy cordobesa. Y los cordobeses siempre hacemos chistes. Así que eso viene medio como inyectado en sangre. Claro, una de las preguntas que tenía para vos era de dónde sos, porque se conoce a la Diana de los memes, pero ¿quién es realmente Diana? ¿A qué te dedicas en el ámbito privado? Uy, no, yo en el ámbito privado primero, hace años que trabajo en el área de economía y finanzas. En su momento, hace muchísimos años, hice un MBA y fundamos en el SEMA el primer Máster en Business de Argentina, full time. Ya había otro que estaba haciendo part-time. El primer full time fue el que organizamos nosotros, así que de eso hace muchísimo tiempo. Y no digo cuánto, porque, en fin, vamos, que no se noten las arrugas. Y a partir de ahí yo he tenido actividad en diferentes tipos de empresas, como asesora, como ahora últimamente que ya tengo mucha más experiencia como miembro del directorio. Tengo mi propia pequeña empresa que no es de consultoría, sino de hacer algo y comprar y vender y pagarle a la FIP. Así que, digamos, tengo ese tipo de actividad. Tengo obviamente la actividad académica. No soy académica de escribir papers. Y es más, te diría que creo que ya no soy académica de entender papers, porque la economía ha avanzado mucho, la economía matemática ha avanzado muchísimo. Y bueno, no le he dedicado esfuerzo a eso, sencillamente porque la situación argentina es tan precaria, tan primitiva, que no es necesario conocer herramientas de alta complejidad para darse cuenta que la situación argentina realmente es calamitosa. Claro. Tengo una pregunta que a muchos les va a interesar seguramente, a los que son curiosos, que quieren saber más sobre vos. ¿Tenés algún hobby? Uy, cantaba en el coro del colegio de mis chicos, que es una cosa agradabilísima, en donde todos somos iguales, en donde hay de todo, todas edades, todas condiciones, todos intereses, todo tipo de variedad. Lamentablemente con la cuarentena se suspendió, como tantas otras actividades. Espero poder retomarlo, porque además a lo largo de los años uno va generando amistades con gente que en realidad vos sabés que es la contralto. Y sabes que se llama fulana, pero no sabes cuál es el apellido, no sabes si tiene hijos, no sabes si tiene nada. Es una relación exclusivamente basada en la persona, no en sus circunstancias. O sea, es el epítome del individualismo, de lo que la persona vale. Y eso es realmente hermoso. Ahora, teniendo en cuenta todo esto de que también te gusta, tenés tu vida organizada, digamos, desde lo privado, trabajás, participás como miembro de juntas directivas, tenés tu empresa, te gustaba cantar, pero teniendo todo esto, ¿qué te motiva
a realizar todo este activismo, tanto en redes sociales como en medios de comunicación masivos, como son la tele y la radio? Que todo eso desaparece si los argentinos no nos damos cuenta del problema que tenemos. Todo el mundo dice, uy, yo tengo una casa, habrá alguno que diga yo tengo dólares, habrá alguno que diga yo tengo un taxi y estoy trabajando. Si no lo defendemos, si no explicamos lo que significa, si no vemos el deterioro que puede ocurrir en la economía argentina, si cada uno de nosotros no hace algo por sí mismo y por los demás, pues hasta. Esto de los memes en realidad es un mundo muy chiquitito, no nos engañemos. O sea, Twitter es un nicho súper pequeño. Salir en la tele en los horarios de programas políticos, económicos, tienen un rating minúsculo. Espero que el rating de esta radio sea fantástico. Pero en realidad la gente que escucha estas cosas son muy pocas. Y explicar con sentido común, porque tratar de explicarle a la gente y contarle a la gente que tenemos un problema, ya lo saben. Todo el mundo tiene un primo o ellos mismos que están sin trabajo, todo el mundo ve la inflación, todo el mundo ve que hay más inseguridad, pero no atinan a decir cuál es la raíz del problema. Y entonces muchas veces compran el argumento fácil del político de turno, el que está ahora, el que estuvo antes, el que vendrá, y lo atribuyen a que el Estado hace o no hace lo que tendría que hacer, y en vez de ver lo que a mi juicio es aún más importante, que es, insisto, la raíz del problema. Entonces, bueno, contarlo, en vez de contarlo a mis alumnos, que son poquititos, bueno, esto llega a alguna gente más. Y creo que todos tenemos una obligación hacia nuestro país y todos tenemos una obligación hacia nosotros mismos, nuestra familia, nuestros hijos. Si llegamos con memes o si llego con un largo y complejo artículo con un montón de numeritos en un diario de color salmón, da lo mismo. O sea, el asunto es que haya más gente que vaya viendo que hay distintos problemas y que tienen solución. Porque también contar los problemas sin explicar por dónde se sale, cómo se sale, cuánto tarda, cuánto cuesta, y tampoco vale. Hay que ofrecer una posible solución. ¿Cuál es la raíz del problema para vos? Claramente, en este momento, que todo el mundo quiere tener derechos sin responsabilidades. Que nadie quiere asumir el costo propio. Y que los que asumen el costo lo hacen con billetera ajena. Entonces, eso para mí es algo que tiene que cambiar. No es solamente si el Estado gasta poco o gasta mucho en el ítem A o en el ítem B, sino que gasta mucho, gasta mal, no hay ningún tipo de responsabilidad. Fíjate una cosa, en castellano ni siquiera tenemos una palabra que sea una buena traducción de un concepto muy anglosajón que es el accountability. ¿Quién es responsable de? Y ser responsable, ¿y qué pasa si no lo hace bien? Hay un libro maravilloso de Nassim Taleb, que en realidad no es un argumento propio nuevo de él, que lo ha, renovado, que se llama jugarse el pellejo, creo que es la traducción. Skin in the game, la piel en el juego. O sea, que el que toma una decisión sea la persona que se está arriesgando por esa decisión. Porque se arriesga con su inversión, porque se arriesga con su tiempo, porque se arriesga de la manera que sea, para que eso salga bien. Y que si no sale bien, es una de las personas que sufre las consecuencias de esa mala decisión. Hoy en Argentina tenemos muchísima gente que toma decisiones respecto a la vida de los demás. Y eso puede no tener sentido. En la gran mayoría de los casos no va a tener sentido. Entonces, una cosa es decir cuando hay un semáforo rojo todos tenemos que parar, son reglas de convivencia básicas. Otra cosa es decir todos tenemos que aprender a leer y escribir, porque es también otra herramienta básica. Y otra es que el gobierno decida que este sector paga muchos impuestos y este no. Usted tiene que hacer este trámite y aquel no. Aquel tiene un subsidio y este no. O sea, se desvirtúa completamente la capacidad de hacer. Consigue un trabajo en el Estado porque es amigo de. Todo eso, para mí, es una gran parte del problema. Nadie es responsable de lo que hace. Si alguien se equivoca, en una empresa privada también, si alguien se equivoca en una empresa privada, no tiene ninguna consecuencia. No lo puedes despedir. En el Estado directamente no se puede despedir, ahora es transitorio en el sector privado. Si se va, no tiene un castigo en su foja de servicio que todo el mundo diga en qué se equivocó. Sus compañeros de trabajo probablemente ni siquiera sepan cuál es la razón, ninguno sepa quién se equivocó y probablemente no sepan ni le quieran preguntar cuál es la razón por la que se equivocó. Porque todos nos equivocamos, ¿no? Y nos equivocamos por haber hecho un mal diagnóstico, por haber buscado mal la herramienta, por mala suerte. Y aquí esa responsabilidad en Argentina está totalmente diluida. Es una enorme raíz.
Muy profunda. Es una raíz profunda, es una raíz de un roble, pero yo creo que se cambia muy fácil porque la gente en lo suyo sí lo hace. Lo que no lo hace es con lo de los demás, digamos. En su casa alguien lava los platos. Claro. En tu casa nadie deja la puerta de la heladera abierta, esté lleno o vacía la heladera. O sea, cada uno en sus cositas sí es responsable. ¿Por qué no sos con la de los demás? Creo que eso es vital. Hace un rato nombrabas esta frase de ideas de sentido común, digamos. Uh-huh. Es una frase que me acuerdo que en 2019 José Luis Espert, siendo economista, antes de anunciar su candidatura presidencial, nombraba mucho. ¿Te sentís identificada con ese grupo de economistas que se fue masivizando antes que vos, en la tele, en los medios, en las redes que hablan de esto, más, tal vez un poco más extremista? Tenés el lado de Milei, que lo hace a su forma, pero tenés también el lado de José Luis Espert, el lado de López Murphy, que hablan y que hace rato también están... Yo me siento identificado con cualquiera que se haga responsable de lo que dice, con cualquiera que aplique sentido común. Considérame un ama de casa. Yo me considero un ama de casa en estos temas. A alguien que tiene que salir con cierta platita en el bolsillo, ir al supermercado y volver con suficientes cosas para que su familia pueda comer. Me parece que estas ideas, las personas que mencionabas, van a tratar de defenderlas, me parece que no son los únicos. Me parece que lamentablemente el sistema lleva a que no valga la pena defenderlos. Yo estoy segura que en el Congreso hay muchísima gente que sabe, todos saben que no se puede tener déficit. El primero, el último sabe que no se puede tener déficit. Pero no se animan, no quieren, no saben, no pueden a quedar mal con alguien. A decir, no, yo fui el que dije que no a algo. Porque quedas escrachado. En cambio, la ley sale, nadie sabe quién la votó, etc. Esta gente que vos decís, probablemente como son muy vocales, por lo menos antes de ganar las elecciones, van a ser, por lo menos antes de gastar las elecciones, van a ser muy claros. Es decir, yo no voto esto, yo no voto lo otro. Después, quiero creer que por la trayectoria que tienen, van a mantener firmemente esa convicción. Pero insisto, no son los únicos y tal vez logren atraer a otra gente que dejen de ir masivamente detrás de lo que a veces creemos que hay un líder que les ordena hacer algo. Yo creo que ni siquiera. La gran mayoría de las cosas surgen porque alguien pidió la ley, otro no la paró, siguió llegando y ahí está. Ejemplo, la ley de etiquetado. ¿A quién beneficia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hace? ¿De dónde salió? Y nadie se animó a decir que no. Y si están de acuerdo con eso, ahí sí me preocuparía. Yo prefiero creer que en esta anomia que hay, antes que pensar que efectivamente creen que una cosa como esa puede ayudar a combatir la obesidad infantil. Hay gente que igual dentro del Congreso estaría convencida y militaba. No estoy hablando del oficialismo. Sí, sí. Ahí Camila Crescimbeni, que es de la oposición, es del PRO, también muy duro, con un argumento muy duro, ha defendido la ley y impulsándola para que salga también. Yo la leí 3 veces porque es muy cortita, ¿eh? Como tantas otras leyes, los considerandos y lo que está escrito en la ley no se parecen demasiado. Los considerandos son maravillosos. Queremos un mundo feliz, queremos que todos los niños tengan una buena alimentación, queremos combatir las enfermedades, no sé cuánto. Bueno, ¿por qué los elementos que tiene esta ley habría de combatir ni de cerca ni de lejos ninguno de esos elementos? Independientemente de quién lo haga. De hecho, si te fijas, muchas de las bromas que han circulado de esto que decís por internet o en la tele o lo que sea, hablan de cosas que no están en la ley. Hablan de cosas que no están en la ley. O sea, porque se pensaba que eso estaba y todo el mundo ha ido hablando. O sea, la prohibición de venta de alimentos en las instituciones educativas, de alimentos que tengan el octógono, ¿verdad? En instituciones educativas, ¿qué te deja? No puedes tener cosas con sal, no puedes tener cosas con grasa, no puedes tener cosas con azúcar. A ver, ¿qué te queda? Apio y zanahoria. O sea, no son razonables algunas de estas cosas. Y hay que, digamos, y no estoy defendiendo la economía del señor que tiene el kiosco, que a lo mejor se funde. No ese es el tema, sino que no tiene razonabilidad la norma. Y fíjate, ahí esta norma, creo que no es lo relevante de la entrevista, pero déjame... Total libertad. Es una exageración, es el epítome de la centralización. Cuando se dice, este alimento tiene mucha sal. ¿Qué es tener mucha sal? ¿Para un hipertenso? ¿O para un deportista que viene a hacer gimnasia y transpirar? Si vos te tomás un Gatorade o alguna de estas otras cosas, son pura sal. Vos querés tomarla porque tiene sal. Cuando ves si tiene exceso de azúcar, ¿para un diabético? ¿Para una persona de 40 años? ¿Para un chiquito de 8 años? ¿Qué es tener mucho de?
si te tomas 2 papas fritas o 200 papas fritas. Un paquete chico, un paquete grande. ¿Qué quiere decir exceso de? Entonces ahí tenemos un problema. La otra cosa es que creer que a todo el mundo tiene un problema, digamos, en los huesos, que no puede hacer así el paquete de mirar del lado de atrás lo que estaba escrito. Que la gente es tan tonta que no puede leer lo que ya de todas maneras ya está escrito. Entonces, digamos, no tiene. Pero la centralización es el tema que es gravísimo. El asumir que a todo el mundo la misma información le puede resultar relevante, lo cual no tiene por qué ser así. Ya tenés información nutricional en la parte de atrás del paquete, ya tenés cantidad y porcentaje del valor diario para determinada ingesta calórica. Insisto, un chico de 8 años y un deportista tienen criterios diferentes, necesidades diferentes, formas diferentes. No puede ser que haya una única fuente de información. Ahí estaría generando más problemas que el que tenés ahora. Y no me meto con esto si está bien o está mal que esté el dibujito de fulano, porque eso es simplemente hacer tirar la plata, quemar recursos. Las inversiones monstruosas que han hecho empresas para lograr una identificación de marca, le dicen, ese capital que vos tenías, discúlpame, ya no vale más. Claro. O sea, es quemar el dinero de otros. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, ese tipo de cosas para mí es un ejemplo. Esta otra que hemos tenido de la ley de las juventudes, que creo que solamente tiene media sanción. Sí. También es incomprensible. Todos queremos la juventud que tenga el mayor futuro porque eso es lo que va a levantar a Argentina. Necesitamos que los jóvenes sean, desde que nacen hasta que siempre tengan un buen futuro, ¿no? Que tengan todas las herramientas posibles para desarrollarse. Pero por hacer un organismo más, cuyo jefe no puede tener más de 29 años, ¿vamos a estar mejor? Cuando el jefecito que tenga esto cumpla 30, ¿qué hacemos? ¿Lo echás o se queda en el Estado en otro puesto? ¿Cuál es el incentivo a nombrar la mejor persona? Vas a tener que nombrar la mejor persona que no tenga 29, que tenga 28, 27, 26. O sea, ¿qué te hace pensar que esos criterios uniformes son lo mismo? ¿Qué te hace pensar que para todo el país la educación de la juventud va a ser la misma? ¿Alguien que vive en la Patagonia con viento va a hacer los mismos deportes que alguien que está en la pampa húmeda? Claro. O sea, ¿o va a tener las mismas necesidades de idioma? Eso y que, a ver, seamos claros, no es el primer órgano de juventudes que se arma. Hay 5, lo que hace es consolidarlos. O sea, va a ser una supervisión de estos 5 que ya están a nivel nacional. A su vez, cada provincia tendrá los suyos. Pero mi punto no es, no me quiero agarrar con esta ley en particular. Lo que digo es el concepto de centralización. Sí. ¿No? De que todos tienen que funcionar igual. Y la incoherencia, porque si se llama de las juventudes y después te dicen no tiene que haber discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por religión, ni por esto, ni por lo otro, entonces no son las juventudes, es la juventud. Cualquier persona que tenga edad. ¿Y sabes qué es lo que más me ofendió? Que ponen un límite, yo ya no soy joven. Hay a raíz de todo esto que estás comentando, hay algo que me puse a pensar es, ¿crees que hay gente dentro de la corporación política, de las personas que legislan, que hacen las leyes, que son el gobierno, que manejan el Estado, está pensando constantemente maneras de, no sé si, yo creo que no sé si de arruinar, pero sí de molestar a las personas, a los comunes? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Digamos, primero tenés una inmensa cantidad de gente que no hace nada, que no trabaja, que no va, que quedó demostradísimo ahora con la cuarentena. Hay muchísima gente que sí va y que pone el alma en algo que lo considera lo mejor o lo peor. Maestras, policías que se dejan matar. O sea, no es que van a que los maten, pero saben que corren riesgo de vida. Tenés un montón de gente que realmente pone lo máximo que se puede dar. Tenés un montón de gente que da instrucciones aunque sepa que no son razonables, pero por el ánimo de hacer algo. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo ahora con los precios congelados. Hay mucha gente que ha ido a trabajar un domingo para congelar precios, sabiendo que no sirve para nada. El tema acá es lo que tenés un problema de coordinación fenomenal. Podría haberte contestado en una forma más elegante diciendo que es un problema de valores, que tienen valores diferentes, pero ¿quién es quién para decir cuáles son los valores de los demás? Acá tenemos un problema en la gente que muchos de los que están en el gobierno tienen, en todos los gobiernos, nación, provincia y municipios, ahora, los que están ahora y los que estuvieron antes, tienen y creen que tienen la obligación de hacer algo y que sea generalizado, porque si no, no lo pueden controlar. Y vos decís, ¿y por qué no en vez de tener que controlar, no pones algo que funcione por lo de los incentivos?
siempre funcionan por el lado del garrote, por el lado de tener que controlar, y por eso tienen que hacer normas masivas. Es decir, ¿por qué no pones un incentivo? ¿Por qué no pones que el que lo haga bien va a tener un premio? Y ahí reducirías notablemente la necesidad de control. Perdón, y hay un porcentaje chiquito de gente, en cantidad de personas, pero que hacen un daño fenomenal, que sí tienen... son corruptos. Ah. Plantean un negocio para poder cobrar un pedacito de eso. Eso la verdad que no está difuminado entre toda la población, digamos, para nada. Son simplemente algunas personas que cuando plantean algo lo ven como un negocio. Por ejemplo, hay gente que tiene hambre, en vez de ver cómo mejoramos las condiciones de trabajo, cómo hacemos la educación, cómo permitimos la inclusión, dicen, bueno, es una emergencia, les demos comida. Ok, transitorio. Pero le demos comida comprada a mi primo, que te la va a cobrar el triple, ahí tenemos un problema. Y pasó en la cuarentena, con un nivel de sobreprecio. Y antes. Lo que pasa es que ahora ha sido escatológico, ha sido extremadamente evidente. Ojo, en todas partes del mundo un contrato estatal es un poquito más caro. Un poquito puede ser. No tenemos buenos sistemas de control de eso. ¿Cuánto se compra? ¿Dónde se compra? ¿Por qué se compra? Eso no está. Ese es otro tema relevante. Todo lo que compre el Estado, aquí y en cualquier lugar del mundo, por definición es más caro que el sector privado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un sistema de toma de decisiones que está diluido, lleva más tiempo. Un sistema de responsabilidad que no existe por lo que hablábamos recién, lleva más tiempo. Un sistema de llamado a licitación y un sistema de control posterior. Entonces tenés muchas más cosas que vos y yo, cada uno decide cuánto se compra de lo que es de fideos. Entonces, el sistema de compra estatal siempre es más caro por el proceso de decisión y de control posterior. Pero de nuevo, acá y en los países nórdicos, el asunto es cuánto es más caro ese proceso de control versus que se compre demasiado caro y nadie controle. Claro. ¿Estás pensando en candidatearte? ¿Te hicieron ofertas? ¿Cómo viene la mano? He hablado con muchos mientras se armaban las redes, he trabajado un poquito en el armado de algunos partidos políticos recientes, pero yo no quisiera y no involucrarme. O sea, creo que hay gente que se involucra cuando ya está extremadamente preocupado. Hay gente que lo ve antes y hay, digamos, la gente que vos mencionabas recién se están involucrando, tienen un costo personal muy alto en involucrarse. Así que, pero todos tenemos unas responsabilidades, todos tenemos habilidades, todos tenemos cosas, así que yo la verdad, aunque sí me han hecho alguna oferta o algo, pero yo soy una persona muy ejecutiva. Entonces, el tratar estar en un congreso o algo, creo que me pondría de la nuca. Claro. El tratar de... Ojo, tenés que lograr el consenso, tenés que lograr la convicción, tenés que lograr que mucha gente trabaje de la misma manera. Lo que no soportaría es el quid pro quo. Una cosa es convencer, hablar, explicar, y otra cosa, yo te hago esto si vos me das tanto otro. La rosca. La rosca, sí señor. Sí. Esa parte creo que yo no sería buena en eso. Bueno, para muchos eso es una gran virtud, pero la verdad que para ser exitoso, y hay que saber estar en la rosca, ¿no? Claro. Entonces, si uno quiere realmente modificar algunas leyes, va a tener que ser capaz de moverlas, explicarlas, decir o dar buenos argumentos. Una cosa que me encantaría pararme en el hemiciclo y dar un discurso como Aristóbulo del Valle o Juan B. Justo, y otra cosa que eso fuera efectivo hoy. Eran efectivos hace 80, 100, 120 años. Hoy yo creo que esos métodos ya no son eficaces. Así que no. Pero vos empezaste la pregunta diciendo algo bastante diferente, que es que la gente tiene sus sueños, que la gente tiene sus metas. Yo con angustia noto que en Argentina mucha gente perdió los sueños. Mucha gente dura. Mucha gente se levanta a la mañana, hace lo que tiene que hacer porque tiene la suerte de tener un trabajo. Muchísima gente que no tiene un trabajo, o no busca el trabajo, o no tiene una actividad, o no tiene algo que lo lleve a un objetivo final. Tengo una pregunta relacionado a la política también, pero de tu provincia, de Córdoba. El escenario está un poco más polarizado. Sabemos que es una provincia bastante de convicciones, dura, que marca tendencia en las elecciones ejecutivas más que nada. Lo vimos en 2019 muy bien. El porcentaje que sacó Macri en la elección fue muy contundente.
Aún así, de manera local gobierna el peronismo, pero en las peleas nacionales, en las batallas nacionales, es muy, muy, muy antikirchnerista Córdoba. ¿Cómo ves esto de las candidaturas? Hubo una interna en la oposición, entre Juez y la principal y Negri. El resto había otras listas, claro, pero estas eran las de mayor tendencia. ¿Qué crees que dice la gente de Córdoba al haber votado por mayoría Negri, que se interpreta como lo más fuerte de Cambiemos? Yo no plantearía la pregunta en esos términos. Yo no diría que si es Schiaretti es diferente de los otros peronistas, que me imagino que ibas a ir ahí, o si Juez es mejor o peor que el kirchnerismo, etc. Es una provincia que tiene muchísimo sector privado. Sí. Tenés la industria metalmecánica, tenés industria automotriz, tenés muchísimo campo, tenés muchísima elaboración, tenés servicios, tenés de todo. Por lo tanto, hay gente que trabaja y quiere cuidar lo que trabaja. Es tanto como Buenos Aires o Santa Fe, bueno, como que muy gran parte de Argentina es de una inmigración bastante reciente, es una inmigración que tiene muchísimo menos de 100 años. Todos hemos tenido abuelos inmigrantes y está muy cerca el esfuerzo que tuvieron que hacer. Está muy palpable en los cuentos, en la experiencia familiar, en la mesa de los domingos, que esa gente trabajó y vos también tenés que trabajar. Entonces, el señor que viene y te dice me lo quedo, es una persona que es rechazada. No es una cuestión de los modos ni nada. A diferencia en otras provincias en donde el que dice te voy a dar, porque si vos le quitas a fulanito para darle algo, en el camino se pierde bastante, a menganito. Hay otras provincias, sobre todo algunas provincias del norte, que están más acostumbrados a recibir. Entonces están encantados de recibir. Y en Córdoba, y no es la única provincia, no están nada contentos con ser, tal vez exagero, pero no están contentos con ser expoliados para que vaya a otras partes. Hay algunas cosas, por ejemplo, que todavía se mantiene un espíritu mucho más vecinal. Por ejemplo, los consorcios camineros. O sea, los caminos rurales, etcétera, que en todas partes siempre habían sido desarrollados por los vecinos. En otras partes fueron absorbidos por la provincia, se deterioraron. En Córdoba siguen funcionando. O sea, hay mucho de esto lo hizo mi abuelo, esto lo estoy haciendo yo, esto lo estoy generando yo. Funciona. El núcleo universitario que tiene Córdoba es extraordinario, con una tradición muy amplia, varias universidades muy fuertes en distintos ámbitos, ¿no? Y eso contribuye mucho al orgullo de decir yo lo hice, yo lo hago o estoy en un entorno que más o menos me permite hacer. El desempleo en Córdoba es más bajo, lo cual no quiere decir que la sociedad en Córdoba esté fenómeno. Tenés muchísima inmigración, hay obviamente muchísima pobreza, hay obviamente situaciones que son muy preocupantes, pero en general la gente ve que si el de enfrente empezó a trabajar mucho, al cabo de 1, 2, 3, 5 años le va mejor. Lo ves de cerca. A diferencia que Buenos Aires o las provincias del norte, en donde nunca viste a nadie trabajar. Son tercera generación que no han trabajado. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y el gobierno actual, el que sea que venga, tiene bastante claro eso. Y lo tiene la cancha bastante delimitada a cuánto puede intentar, crecer en la participación de lo que se puede hacer. Y ojo que no es que Córdoba tenga la mejor administración del mundo. No, claro. Para nada. Es simplemente que hasta acá llegaste. No mucho más que esto. La cancha está muy bien marcada. Está muy bien marcada con, obviamente, incentivo del lado de cualquier gobierno de decir, bueno, la corro para acá, y el incentivo de la gente de decir, no me la corro. Sí, de hecho, al kirchnerismo le ha ido, creo que muy mal en comparación con otras elecciones en las pasos. Bueno, las provincias en donde esto ha ocurrido es la provincia de Mendoza también, la provincia de Santa Fe, en donde hay un núcleo que realmente tiene mucho trabajo personal, trabajo propio. Y eso yo creo que se nota muchísimo, ¿no? Hay la dependencia que hay del Estado, el trabajo que es del Estado, en el sentido que sos un empleado público, que te van a pagar hagas o no hagas, que un sueldo bajo, muy bajo, pero que no tenés mucha exigencia. Pero que es tuyo, o sea, en definitiva. Bueno, no sé si es tuyo, pero digamos, cuando la gente tiene eso así, bueno, no se preocupa, no se compromete. En Argentina, en Córdoba no hay mucho de eso. Realmente hay bastante mejor gestión pública. Tampoco te voy a decir que los hospitales son una maravilla, no quiero decir eso. Pero en comparación, claro. Pero en comparación hay un poquito más de conciencia y aglutinamiento de esfuerzos. Claro.
quiero preguntarte, ahora volviendo a lo nacional y hablando un poco de gestión, ¿cuál fue la época que puedes decir en esta gestión o en estos años me fue mejor, viví bien, en términos, no sé si personales, pero hablo de que vos viste la economía bien, la sociedad estaba A tranquila? ver, lo que pasa es que son dos temas diferentes. Yo he tenido mucha suerte a mi familia, Yo hablo entre comillas, condicionado por las políticas claro, públicas. a ver, en términos generales yo diría que, digamos, yo entré en la universidad ya la semana antes del golpe de Estado, así que yo hice la universidad en el 76, que para mucha gente eso puede haber resultado horroroso, y nosotros teníamos clase, que como en el 75 y en el 74 no había habido clase, era un logro extraordinario. Visto con los ojos de hoy, uno dice, bueno, sí, pero no. Bueno, pero escúchame, comparado con nada, era maravilloso. Luego, yo tuve la suerte de poder estudiar afuera. Cuando volvimos, tuve el desafío del máster en dirección de empresas del SEMA, con lo cual el entorno medio que uno no lo veía, a pesar de que fue la hiperinflación de Alfonsín, después la hiperinflación de Menem. Después, durante el menemismo, el proceso de transformación de Argentina, que para mucha gente fue muy doloroso, pero como yo tengo tatuado en la cabeza que es urgente que Argentina se exponga al mundo, yo veía con buenos ojos, sabía que había que hacer sacrificios, yo entendía que había que hacer sacrificios, y entonces, bueno, pero estamos yendo en la dirección que a mí me gustaba. Muchísima gente vio el sacrificio y nunca se enteró cuál hubiera sido el destino final. Una cosa que siempre decíamos en esa época es como haber ido al supermercado, llenaste el changuito, lo pagaste y te fuiste dejando el changuito. Yo veía que el changuito no lo íbamos a poder llevar a casa, nunca pensé que lo íbamos a dejar. ¿A qué me refiero con haber dejado el changuito? 2002, 2003, de la devaluación, el default de la especificación asimétrica, todo eso. O sea, ya estaba. ¿Para qué hiciste eso? Yo te lo pongo al revés. ¿Cuál fue el peor año para mí? A partir del 2008-2009, con el conflicto con el campo y la expropiación de las FJP. Esas fueron dos cosas que vos decís, se destruyó parte del capital simbólico, económico y humano que tenía Argentina. Y eso es extremadamente difícil de recuperar. De hecho, no lo hemos recuperado. No. Así que esa parte yo creo que ha sido muy triste. Y uno se acostumbra, uno ya va viendo. Es como cuando engordaste y el pantalón ya no te entra más, lo lamentás mucho cuando no te entró y después decís, bueno, o me compro otro o hago régimen, y casi todo que hacemos, compramos otro en vez de hacer régimen. Claro. Y Argentina está en eso. Entonces, el tema es quién lo paga acá ahora, porque acá en Argentina no se quiere pagar. Acá el problema es que sí lo pagamos, y lo pagamos 2 veces. Vos creés que no lo vas a pagar. Creés que no lo vas a pagar. O sea, el déficit fiscal lo estás pagando de alguna manera indirecta, no pagarle los intereses al Fondo Monetario, lo vas a pagar y con recargos, demorarte en cada decisión que estás tomando, la vas a pagar y más cara. Entonces, cuando la gente cree que no paga, generalmente se está confundiendo y le va a resultar más caro después. Puede ser que no lo pares en ese momento, pero después lo vas a pagar. Ahí me acordé justo hay un documental de Milton Friedman que habla del momento de la inflación, de que la cura es difícil porque es el tema del sacrificio que vos mencionabas. Por eso es tan difícil persistir con la cura. Es más fácil recurrir a lo vicioso. O sea, no sé si sabes de cuál hablo, del documental de Libre para Elegir, que él explica ahí por qué la inflación es un fenómeno monetario. Y el ejemplo que pone de decadencia es el alcoholismo. Elige el alcoholismo como ejemplo. Dice que los efectos buenos tardan o sea, llegan rápido, pero en definitiva son malos. Pero los que son verdaderamente buenos sí. se van atrasando en el tiempo. Y sentís un montón de dolor si te excediste con el alcohol. Y muchísima gente primero no sabe si es cierto que va a ser bueno después. No tiene posibilidad de esperar mucho, no tiene ganas. Pero muchas veces decís, bueno, ¿cuánto podés esperar? Claro. La ventaja que tiene Argentina es que el desmadre que tenemos es tan grande que si de alguna manera se lograra un poco de orden, con eso solo te baja parte del problema. ¿A qué me refiero por orden? Vos tenés que ir a trabajar y que el colectivo venga a la hora que tenía que venir. Para lo cual el colectivero tiene que poder llegar a su trabajo a la hora que tenía que llegar. Entonces, de por sí ya hay gente que viaja muchísimo tiempo
y en condiciones que no son demasiado agradables para el trabajo. Si encima tenés que esperar 30, 40 minutos porque no sabes si viene, es peor. Que en el colegio haya clases. Después discutimos si Colón era un genocida, pero que en el colegio haya clases. Que el chico vaya, porque aprende muchas otras cosas. Aprende orden, aprende higiene, aprende a no tirarle del pelo a la compañerita, aprende un montón de otras cosas, además de matemática y a leer y escribir. Entonces, ese orden es indispensable que lo tengamos en Argentina. Con eso solo ya mejorás un poquito. El ir a trabajar y que no te agarre un piquete, mejorás un poquito. No es que el piquetero tenga o no tenga razón, que ese es otro tema, sino que haya un poquito de orden. Y yo creo que la gente, eso te va acomodando a la sociedad. El asunto es cuánto tiempo tenés para eso. Porque el orden, lamentablemente, está asociado a condiciones crueles, dictatoriales, militares, cuando decís, no, el orden es necesario. Oye, en tu casa, en tu familia, ¿cada uno come a la hora que quiere? ¿Cada uno deja el plato sucio arriba de la mesa? No. Entonces tiene que haber un poquito de estructuración. Hoy lavo los platos yo, mañana vos. ¿Quién saca la basura? ¿La sacas vos o la saco yo? Los domingos no me saques la basura, o los sábados no me saques la... O sea, hay cosas mínimas. Si eso empieza a funcionar, que hoy está totalmente desmadrado, tendríamos muchísimas más posibilidades de que la gente se vaya acomodando y llegando a una situación en donde sea más fácil reorganizar la parte de costos. Porque yo no estoy hablando de costos, todo lo que te estoy diciendo no cuesta un centavo. Es cuestión de que la gente empiece a hacerlo. Claro. ¿Te animás a ordenarme de mejor a peor, si se quiere, los gobiernos del 83 para acá? No, porque depende muchísimo del punto de vista. Para mí la desregulación que ocurrió durante el gobierno de Menem fue muy buena. No se llegó a las famosas reformas de segunda generación. Y hay otra cosa que es muy importante, que es en qué fue bueno. El tratamiento democrático que hizo Alfonsín fue extraordinario, en las condiciones en las que estábamos fue sorprendente, y el trato económico fue deplorable. Claro. Entonces, vos no podés decir, es todo bueno. Lo mismo que ahora con los diputados, que creen, no me gusta que usa campera de cuero. Bueno, momentito. De todas las cosas que hay, ¿casi todas te gustan? En el gobierno de Duhalde, ellos generaron el problema con la especificación asimétrica, sí, con la ruptura de contratos, etc. Pero después, más o menos, fueron tratando de acotar algunas cosas. En el gobierno de Macri, lo que se hizo con la obra pública fue extraordinario, por el lado que lo mires. Digamos, todo lo que se podía medir con un Excel funcionó, todo lo ingenieril. Todas las cosas que no eran ingenieriles, donde no está claro cuál es la decisión, demoraron, tardaron, etc. Entonces, yo no veo que haya ningún gobierno que fue muy bueno en todo. Sí veo gobiernos que no fueron casi nada buenos en casi nada. Claro. Es que es el kirchnerismo, no hace falta que me lo diga, ponémelo subrayado y con negrita. Yo no le veo demasiados méritos a ese tipo de gobierno, porque lo que se llama, nos concedieron derechos, eran cosas que estaban de todas maneras. Fue haber puesto un cartel en algo que en realidad no era necesario. No era evidente que fuera necesario. Y costó mucho cada cartel. Voy con una pregunta que tiene que ver más para los jóvenes que te han empezado a seguir muchísimo más ahora con esto de los memes. Me incluyo también. Ha explotado de una manera increíble y te quieren mucho. O sea, yo lo que leo es, no puede ser, Diana, la mejor tuitera. O sea, no veo ningún comentario negativo porque a todos les gusta lo que estás haciendo, sí, la mayoría. Espérate que vengan a mi clase de finanzas. No, bueno. Pero antes de que lleguen a eso, ¿tenés algún mensaje puntual para ellos? Lo que quieras decirles. Sí, para los chicos jóvenes, que traten y empujen en lo que sea. En lo que sea, tienen que ser lo mejor que puedan, mejor que ellos mismos, no el mejor del mundo, el mejor que ellos mismos en lo que sea. Si te gustan las plantas, tenés que entender de injertos, no solamente cortar el pasto. Si te gusta el fútbol, practicá y practicá y practicá. Eso de que, no puedo, no sé, en algunas cosas puede ser, pero hay que tratar de ser bueno en algo. Hay que tratar de ser el mejor en algo. Y ahí vas a tener oportunidades, primero tu felicidad propia, vas a tener oportunidades de trabajo acá o en otro lugar. Yo creo que Argentina tiene mucho futuro. No tiene un buen presente Argentina, no me cabe ninguna duda, pero tiene mucho futuro si los jóvenes trabajan y hacen lo mejor para sí mismos. Simplemente con eso, entre todos, tendremos un mejor país. ¿Liberalismo o Ezeiza? Bueno, déjame que te lo cambie, te lo bajo. Sentido común o Ezeiza. Con eso ya estamos. Muchas gracias, Diana. Pero antes de que te vayas, ¿te gustó la entrevista?
Ay, ¿qué te puedo decir ahora? La comprometía. Así, muchas gracias y además ¿ubicás Maitena? Hoy día tiene una serie de dibujitos de personajes de mujeres mayores que ya dicen lo que quieren. Bueno, yo estoy en esa situación. Bueno, ahora sí. Espero que preguntarte a vos si a vos te gustó. No, a mí me encantó y fue un placer que vinieras hasta acá, reagendado el día, todo lo que pasó la otra vez. Mil gracias y bueno, un placer tenerte acá. Gracias a vos, Ezequiel. Nos Muchas estamos gracias. viendo.